¿El deceso del coronel Oscar Dávila podría configurarse como un crimen del Estado? Aquí las apreciaciones de la senadora María Fernanda Cabal. La muerte del coronel Ávila. Entonces, si uno suma todo y se da cuenta de la responsabilidad que tenía este coronel en el escándalo del tema de Laura Sarabia, la niñera, el maletín y los audios, pues yo me temo que si las investigaciones fueran serias, que ojalá lo sean y ojalá pidan ayuda internacional, como lo han hecho en otros aspectos, esto podría configurarse en un crimen de Estado. No solo el presidente, que es un gran irresponsable, sino su ministro de Defensa, sino también el abogado Miguel Ángel del Río Malo, que yo creo que esa representación que él hace de los patrulleros genera un conflicto de intereses, porque él ha sido abogado de causas que abiertamente están muy politizadas. Él está en el estrecho círculo del gobierno Petro y apoderar a los patrulleros genera muchas suspicacias en cuanto a la transparencia que se debe llevar en un tipo de investigaciones como esta. Usted dice, ya no está para que nos cuente. Es que, ¿será que no querían que estuviera? ¿Será que también tenían chuzado el teléfono y oyeron que conversaban con periodistas? A mí me genera mucha curiosidad esa conversación con esta muchacha periodista de la revista Cambio, que después es expuesta por Miguel Ángel del Río. Esa disputa entre Miguel Ángel del Río y la periodista, él tratando de señalarla a ella por la presión, así como han señalado y han denunciado al fiscal general, tratando de desviar, de generar cortinas de humo. Son unos irresponsables cuando aquí nadie puede dictaminar nada hasta que la autoridad forense lo determine. Ahora, me genera dudas a mí, y de verdad, con todo el respeto a una familia que vive un duelo y a su esposa, de si esa autoridad hoy, que tanto señala Miguel Ángel del Río, porque está adscrita a la fiscalía, no va a tener credibilidad. La viuda debería tener su propio dictamen forense. Así se han logrado aclarar muchos crímenes que quedaron de alguna forma sin esclarecer. Ella, si fuera yo ella, y si la institución, y si buena parte de la Colombia buena, que es la mayoría, quieren apoyarlo, debería haber un investigador privado, un forense particular, que sacara a la luz si fue un suicidio o si fue un homicidio. ¿Sucedió en un vehículo, Vicky? ¿Ese vehículo era blindado? ¿Será que lo asesinaron antes y después lo montaron al vehículo? ¿Por qué se suicida aparentemente un suicidio con un arma que no es propia? Todo genera inmensas dudas, pero también un inmenso temor, porque aquí nos estamos dando cuenta que todo esto es oscuro, que las cruzadas de las que tanto señalaron a otros gobiernos, pues ahora son propias, que los maletines del narcotráfico son propios, que aquí, si se llega a establecer en realidad que fue un homicidio, estamos bajo un gobierno criminal. ¿Quién sabía de la carta, si la carta era privada? Las escuchas telefónicas, ¿con quién habló él? Pero los testigos de esas escuchas, los que conversaron con él, son los que nos van a dar a nosotros el contexto en el momento y previo a que finalmente sucediera lo que sucedió con el coronel. ¿Cómo estaba él? ¿Usted cree que para uno tomar una decisión de quitarse la vida, está contento dejando a su familia que va para el exterior? ¿Usted cree que quienes conversaron con él van a ver si la persona está en sus 5 sentidos, no drogada, no deprimida? Todo daba a un contexto de una persona perfectamente normal, de 23 años de carrera en la policía, de además tener la expectativa de su ascenso a general, las fotografías con su familia, que además son desgarradoras. ¿Usted cree que una persona que decide ser policial, que además es una carrera estricta, con disciplina, con sujeción a la autoridad, que desea es tener una familia normal, va a tomar de la noche a la mañana la decisión de quitarse la vida?
es que el ministro de Defensa haya salido a decir que es un suicidio, más un ministro de Defensa tan altamente cuestionado, no solo por su pésimo desempeño y por el descabezamiento de más de 60 generales de la República, sino por sus antecedentes en Guatemala, donde vulneró todas las garantías judiciales de a quien él consideró que debían ir al cadalso, porque destruyó vidas humanas solo con la presunción de corrupción con un tribunal abominable. Entonces, su conducta, la del señor Iván Velázquez, es temeraria, irrespetuosa con una familia que necesita conocer la verdad. Pero ese es el talante de este gobierno de izquierda. Ellos se van a encargar de destruirlo todo, empezando por las cortes, por los partidos y por la prensa. ¿A quién estaba cuidando el coronel cuando desplegaron todas estas acciones para ver qué decía el celular de la niñera, con quién hablaba, si se robó el dinero? Pero no sabemos de dónde venía ese dinero. No sabemos por qué entra en cólera, sí, Armando Benedetti. Ya una parte es porque lo desconocieron y entró en crisis existencial, pero no sabemos si fue porque perdió el conocimiento y el relacionamiento con todos aquellos que viven pagando por privilegios, por corrupción o por lo que sea en los gobiernos de turno. Yo siento que Laura Sarabia es la gran beneficiaria de lo que finalmente como información se cerrara, que ese círculo no saliera de allí. Pero no nos podemos quedar en un maletín ni en la cantidad de dinero. Tenemos que entender que era una práctica que venía siendo recurrente seguramente, con más actores que terminan vinculados desde el origen de la campaña. Unos dineros vinieron del Pacto de la Picota, otros dineros vinieron para las arcas de Nicolás Petro y la campaña del Atlántico, otros llegaron vía Benedetti para ganar en el Atlántico y en el Pacífico, como él lo dijo. Había más dinero por contrato, por cuenta de contrataciones. ¿Cuánto recibió? ¿Cuánto fue para terminar en un escándalo de estas dimensiones llevando una niñera a un polígrafo? Esa niñera también tiene que saber muchas cosas. ¿Por qué se lleva a Benedetti a la niñera en un vuelo charter que vale $30,000? ¿Se lo pagó el gobierno? ¿Se lo pagó un contratista? Todo tiene que encajar en una línea de tiempo y de intereses mezquinos que terminan con la muerte del coronel Dávila. ¿A quién beneficia la muerte del coronel Dávila? Porque Benedetti tiene las llaves. Esas llaves que ojalá se atreva a contar la verdad, porque hoy Benedetti, a mi juicio, es la persona que estaría más amenazada. Si lo del coronel no fue ningún suicidio, que yo personalmente no lo creo, pues ¿quién es el renglón que sigue en esta trama tan peligrosa? Sería Benedetti, para que no hable, para que se calle. Pero yo estoy segura que Benedetti tampoco sabe mucho de la otra trama, que es donde queda el coronel Dávila expuesto. Tiene que ser tan peligroso lo que se gesta en este gobierno que hay demasiado interés por ocultar la verdad. Conocemos a la niñera, a Laura, a Benedetti, no sabemos de esa cadena quién más está expuesto. Pero es que Álvaro Leiva no tiene ninguna autoridad moral. Lo que ha dado es mal ejemplo toda su vida. Lo triste es uno llegar a la tercera edad siendo igual de perverso. Uno diga, ay, hombre, ya, pórtate bien, ¿no? Ya estás viejo, pórtate bien. No, toda la vida fue así, hizo lo que le dio la gana. Y esa ausencia de reconocimiento terminó de cruzarle los cables a la personalidad de Armando Benedetti. Que cuente cómo fue el proceso de consecución de recursos y que cuente cómo era su relación con Laura Sarabia, que él sentía que era su subalterna y que ella le debía todo a él. Y que nos cuente Laura Sarabia también, porque el silencio de Laura, si es su estrategia de defensa, pues llegará un momento en que no le va a funcionar,
porque aquí van a seguir saliendo pruebas de todo lado del vecino, de por qué llegó antes que el CTI, la Guardia Presidencial, de por qué taparon toda la escena del crimen como no hacen en su vida, del crimen o del suicidio, como lo quieras llamar, por qué la taparon, por qué todo este humo alrededor de una tragedia, porque hoy se marca una tragedia. Muy fácil puede hacer una reconstrucción la policía de hechos si es que no han borrado los videos de cuándo llega el vehículo ahí, pero de dónde venían, porque ellos hacen todo el tramo de toda la vía de cuál había sido su recorrido. Pero además ese sector es asegurado porque están cerca de la fiscalía. Ahí puede haber cámaras en todo lado que usted puede usar para reconstruir las escenas. Pregunto, ¿el carro era blindado? Si era blindado, y suponemos que es un homicidio, pues no fue en el carro. Si fue en el carro un homicidio, usted sabe que en la reconstrucción de los hechos, Vicky, quedan todos, absolutamente todos los rastros, y eso lo saben los de medicina legal como los expertos en balística, lo tienen estudiado. Que lo haga el fiscal general, que si tiene que buscar ayuda extranjera de una agencia internacional, la haga para darle mayor credibilidad. El carro lo tienen todavía en custodia, ya hicieron todo el peritazgo del vehículo, todo se va a saber, nada va a quedar oculto por más esfuerzos ingentes que quieran hacer. Que esto quede impune, que siga trinando sus locuras, que siga diciendo lo que no es. Entre más se equivoque, más la gente se da cuenta que así no es. Entre más diga pendejadas, no solo aquí, sino que dejemos de usar el carro, que la gasolina, o sea, no ofensa contra la inteligencia, que lo siga diciendo. El problema es que estamos arriesgando un país, porque es un gobierno inepto, incompetente, que si se comprueba lo que todos en el fondo pensamos, pues sería un autor seguramente o presumiblemente de un delito, un crimen de Estado, como los que tanto se ufanaba él de señalar a sus contradictores. Seguramente necesitaban saber cuáles eran las comunicaciones de ella con Armando Benedetti. Seguramente querían averiguar más, porque para que usted no consiga niñera en Venezuela y le toque llevarse la niñera a $30,000 el vuelo charter, pues pueden tener muchos millones, pero no creo que Benedetti sea de jeque árabe para llevarse la niñera en charter. Todo eso es suspicaz. Eso de la niñera era para mucho más, porque yo creo que la presión que estaba ejerciendo Benedetti, que queda evidente en esos audios, seguramente dio para que la secretaria privada Laura Sarabia se lo comunicara al presidente Petro. Por eso Petro no rompía comunicación pensando que iba a poder calmar a este tigre, que ya estaba prácticamente decidido hasta que finalmente ya no se pudo contener más. Pero aquí se desbordó la seguridad presidencial. Aquí hay toda clase de interrogantes, de dineros ilícitos, de viajes extraños, de financiación de campaña, que terminaron con la vida del coronel. Y después de Laura con el maletín o los maletines y los audios de Benedetti hasta la muerte del coronel. De verdad que esto es una trama muy peligrosa que deja muy mal parado al gobierno de Petro. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.